Gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí y saber que Dios nos ha dado el don de la vida. Alabemos y glorifiquemos al Señor por el don de la vida. Cada uno de nosotros hoy tenemos por qué darle gracias a Dios. ¿Por qué alabarlo? Porque nos ha permitido abrir nuestros ojos y levantarnos y contemplar un nuevo amanecer. Hoy en el Evangelio de este día, queridos hermanos, nos daremos cuenta que siempre Dios trabaja como el Hijo trabaja. Y Jesús nos va a decir que nada puede ser si el Padre no se lo permite. Porque Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Hoy, al escuchar la palabra de Dios, cada uno de nosotros estamos invitados también a contemplar lo que Dios hace en nuestras vidas, en las vidas de los demás, pero también a meditar cómo podemos hacer la voluntad del Padre, nosotros que somos nosotros sus hijos. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, en el capítulo 5, versículo 17 al 30. San Juan, capítulo 5, versículo 17 al 30. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que le llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre me ama. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará las obras todavía mayores que esta, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en las tumbas oirán mi voz y escucharán. Los que hicieron el bien para la vida y los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra
del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento, queridos hermanos y hermanas, vamos a decirle al Señor en esta oración que nos dé la luz, que nos dé el discernimiento, para meditar esta palabra no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Y hoy en este día miércoles es un texto largo, pero podemos nosotros comprender en este evangelio muy especial y que hoy en Cuaresma nos debe de llevar a nosotros a profundizar tres cosas fundamentales en nuestra vida cristiana. La primera es, dice el texto comenzando, que a Jesús lo perseguían por curar en días sábados. Sabemos muy bien, queridos hermanos, que nunca el bien muchas veces va a llegarse a ver con buenos ojos. Que tú y yo vamos a ser perseguidos muchas veces por hacer el bien. Pero eso no nos debe de impedir las persecuciones, las dificultades de seguir haciendo lo que a Dios le agrada, siendo el bien. Número 2. Sabemos muy bien que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y cuando nosotros, querido hermano, caminemos o estemos luchando por caminar según los preceptos y la voluntad de Dios, muchas veces, querido hermano y hermana, vas a quedar mal, no con Dios, no con lo que a Dios le agrada, con las personas que saben que a Dios le agrada que tú hagas el bien, sino con aquellas personas que siempre van a criticarte, que siempre van a murmurar, que siempre van a estar allí para no ver con buenos ojos tu actuar como un hijo de Dios. Porque el mundo va a querer que tú actúes no conforme a como un hijo de Dios. Y Jesús nos enseña a caminar como un hijo de Dios, y por eso dice, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Porque no hace nada no hace lo que hace ver a su Padre. Nosotros sabemos muy bien cuál es lo que a Dios le agrada, cuál es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y una de las cosas es que nosotros cumplamos los mandamientos, luchemos por vivir los mandamientos. Y hay mucha gente que te va a decir que sos un anticuado, que va a decir que tú te crees ya el puritano, que tú te crees, querido hermano, que con nadie te metes por querer ser lo que a Dios le agrada. Número 3. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Jesús termina diciendo en el texto, yo no puedo hacer nada sin que mi Padre a mí me lo conceda. Nada puedo hacer. Miren, me encanta cómo lo dice el texto al final. ¿Qué es lo que dice? Mi juicio es justo,
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Nosotros podemos hacer comentarios y preguntarnos, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? La voluntad del hombre es que tú te comportes como que si no fueras hijo de Dios. La voluntad de Dios es que tú no le des la espalda a Dios. Que te comportes, que yo me comporte haciendo lo que a Él le agrada. Y lo que más le agrada a Dios es que nosotros amemos como Él ama. Perdón, hermano, que todavía estamos indispuestos de salud. Que amemos como Él ama. Que sintamos como Él siente. Que acompañemos como Él acompaña. Eso es hacer la voluntad de Dios. Vivir en la plenitud de hacer el bien. Y por eso que el texto ahora nos invita a esas tres cosas. Primero, a saber que por hacer el bien vas a ser juzgado. Por hacer el bien, querido hermano, vas a ser criticado. Porque a Jesús lo criticaban. A Jesús lo cuestionaban porque curaba, oigan bien, curaba el día sábado. En ciertas ocasiones, en ciertos textos, Jesús les va a decir, ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien en el día sábado o dejar que una persona se muera el día sábado? ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros así? Que por hacer el bien posiblemente vamos a quedar mal. Por querer hacer bien las cosas, no vamos a quedar bien con los demás. Con las personas que están inconformes con nuestro actuar, con nuestro vivir, conforme a la voluntad de Dios. Este texto, querido hermano, quisiéramos leerlo todo por el bien largo. Pero trataremos en estos breves minutos que tenemos, ya porque no quiero cansarlo, resumir en el Evangelio en 4 conceptos fundamentales. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones el sábado. Les habló a esa misma gente. Esa gente que lo perseguía. ¿Qué es lo que nosotros nos va a motivar a hacer al escuchar este evangelio? Nos va a motivar a seguir haciendo el bien a los demás. Este es el primer paso que debemos de hacer. Que este evangelio te motive a ti. Que nada te detenga ni nadie te detenga de seguir haciendo el bien. Si tú sabes que estás haciendo lo que es correcto conforme a la voluntad de Dios, síguelo haciendo, hermano. Jesús no paró. Jesús habló con autoridad y con hechos a esta gente que lo criticaba. Y les dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Ese trabajo lo realiza Jesús haciendo el bien al que está caído, levantando al que yace en el polvo, como la mujer que pecaba públicamente. Aquellos la condenaban, Jesús la salvaba. Aquel hombre que va, querido hermano, endemoniado a la sinagoga, y en el día sábado Jesús lo libera. Mi Padre trabaja y yo también. Porque Jesús, el ejemplo más grande de amor dado a los hombres, sin distinciones, sin raza y sin cultura, el ejemplo es su Padre. Dios ama al justo e injusto. Dios ama al que se porta bien y el que se porta mal. Dios no hace distinciones para eso. Y por eso Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios.
Imagínense, si Dios, Jesús es Dios. Él es Dios. Y Dios bajó, puso su morada, puso su tienda entre nosotros. Pero nosotros, dice, pero el hombre, no lo reconoció. Por eso lo perseguían. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que esta, para asombro de ustedes. Una de las mayores obras que el Padre le manifiesta a su Hijo es el poder dar la vida por toda una humanidad. Dar la vida y resucitar al tercer día. Esto es importante que nosotros hoy entendamos en este evangelio las 4 cosas en las cuales nosotros podemos resumir este evangelio. Queremos terminar leyendo el texto diciendo: el Padre no juzga a nadie porque el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán mi voz, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y ha dado el poder de juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que oigan, yacen en las tumbas, oirán mi voz, y escuchen y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, y los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Mi juicio es justo, dice Jesús, porque yo no hago lo que yo quiero, sino lo que veo de mi Padre y lo que mi Padre me ha enviado a hacer. ¿Qué aprendemos de este evangelio hoy, este día, nosotros? 4 cosas elementales y que en esta cuaresma debemos de recordar. La primera es, número 1, que la palabra de Dios tiene el poder para darnos a conocer el rostro de Dios. La palabra de Dios que escuchamos, no podemos ignorarla, no podemos desconocerla, porque si conocemos la palabra de Dios, la escuchamos y la conocemos, viene el siguiente paso, que es ponerla en práctica. Y ahí es donde nosotros vamos a ver el rostro de Dios. Jesús hacía el bien en día sábado porque sabía que Él hacía y iba a dar a conocer y manifestar lo que Dios le daba a conocer. Por medio de aquel que sufría, por medio del hermano, por medio del prójimo. Y eso es lo que nosotros hoy, la palabra de Dios, querido hermano, debemos de ser conscientes que tiene el poder para ver el rostro de Dios. Y el rostro de Dios está en ese mendigo, en ese pobre, en ese enfermo, en ese encarcelado. Allí está el rostro de Dios. Número 2. Pidámosle al Señor en oración que al escuchar este evangelio, nos ayude a comprender que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo. Y que si yo comprendo que Él es mi Padre, yo voy a actuar al ejemplo de Dios, amando, entregándome, donándome hacia los demás. Número 3. En la oración pidámosle al Señor, amados hermanos,
el discernimiento. Pidamos el discernimiento para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y solo lo vamos a hacer basado en el discernimiento que le pidamos al Señor. Porque muchos podemos decir, yo hago la voluntad de Dios. Tal vez porque vamos a misa, tal vez porque vamos al grupo de oración, pero ya sea uno allí tirado en el camino que quiere que esa voluntad de Dios en el discernimiento la llevemos a la práctica. Y por último, digámosle al Señor en la oración, Jesús, yo confío en ti, pero ayúdame a saber escuchar tu palabra. Jesús dijo, llegará el momento en que los que están en las tumbas oirán mi voz. Muchos muertos oyen la voz. ¿Cuántos nosotros decimos estar vivos y nos hacemos sordos a la voz de Dios? Lo hacemos e ignoramos la palabra de Dios. Que hoy al escuchar la palabra de Dios, digámosle al Señor, ayúdame a no ensordecer mis oídos y vivir conforme a tu palabra, porque la he escuchado y esa palabra la he hecho mía. Que el Señor pues nos ayude en este día hermoso que Dios nos ha dado a poder continuar, no solo escuchando su palabra, sino poniéndola en práctica. Porque no podemos, querido hermano, ignorar que por hacer el bien muchas veces vamos a ser criticados. Por predicar la palabra muchas veces vamos a ser criticados. Pero no importa. Nosotros hagamos lo que dijo Jesús. Yo sé que hago la voluntad de mi Padre. Nada puedo hacer si no va según la voluntad de Él. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Comparta el evangelio, hermanos y hermanas. Ayúdenos a evangelizar con la palabra que da vida. Nosotros podemos llevar vida a muchos que se creen ya en las tumbas, que se creen ya muertos en el pecado. Hagamos un esfuerzo como católicos. Nada cuesta, hermano, compartamos. Aquí no se trata de buscar un rating de una persona. Aquí se busca que Jesús llegue en la persona misma a los corazones de otros por medio del evangelio. Comparta, suscríbase a nuestra página de YouTube que aparece como José Ayala y nos ayudará, querido hermano, a poder seguir evangelizando como cristianos católicos que somos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea dado. Bendiciones.